Buenas chavalotes, bienvenidos a mi canal de YouTube y seguimos aquí con la zona de entrenamiento, hablando hoy de la zona 4, el FTP, ¿vale? Recordad que esto es una serie de vídeos que los tendréis por ahí arriba, probablemente, o en la descripción, donde podéis obtener información sobre las distintas zonas de entrenamiento para ciclismo, ¿vale? Porque alguno me ha escrito, no, mira que yo voy trotando, voy corriendo, y yo, esto con la bici, si va andando yo no tengo ni idea de lo que hay que hacer, me imagino que es igual porque al final estamos trabajando sistemas de producción de energía, da igual que la produzca montar una bicicleta que andando, pero la forma de conseguir esos objetivos probablemente sí es diferente, ¿vale? Zona 4, zona de FTP, pero antes de irnos a hablaros de la zona de P, con la zona de FTP, comentaros que tenemos un club de ciclismo virtual, ¿vale? Se llama Infatigable, lo tenéis el Discord abajo en la descripción. Y nada, allí nos juntamos muchas tardes, iba a decir todas las tardes, no, todas las tardes no, muchas tardes, y hacemos carreritas, hacemos eventos, hacemos competiciones, nos enseñamos los intervalos los unos a los otros, aquí lo tiene mejor, y nada, ahí echamos el ratillo, tío, así que si queréis veniros, unirse, que es gratis, ¿vale? Y estamos abiertos a todo el mundo, da igual de dónde seáis. Esto algún día a lo mejor lo convierto en un club de ciclismo de verdad, pero hoy por hoy es todo virtual. En fin, para entender qué es la zona 4, si no habéis visto el vídeo de la zona 2, os lo recuerdo, es que estamos hablando de zonas, ¿vale? Esas zonas se definen por esta gráfica que tenéis ahí, ¿vale? Son una curva de potencia. Conforme yo voy entrenando, ¿de acuerdo? Voy haciendo unos esfuerzos, entonces a lo mejor para 15 segundos estoy haciendo 700 vatios. Para 2 minutos, pues alrededor de 300 y algo de vatios. Conforme sea la duración del intervalo, hay una potencia. Eh, Esas potencias hacen una curva, ¿de acuerdo? Y lo que tenéis en la línea de puntitos es el modelo. En base a una serie de parámetros, establece un modelo de lo que deberías estar haciendo. Si estás por encima de la curva, guay. Si estás por debajo de la curva, tienes que trabajar más esa zona. Si está todo por encima de la curva, lo que más probablemente que pase es que se actualice el modelo y que vuelva a poner por debajo de la curva. Esto siempre es así, esto es maravilloso. Nunca nadie está feliz. La hierba siempre es más verde al otro lado del campo. Entonces, ¿por qué hablamos de zonas? Porque cada trozo, hay trozos en esta curva que definen distintos sistemas de producción de energía de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, había un señor que no sé si es Joe Friel o Hunter Allen, no sé, que ha definido distintas zonas de entrenamiento, ¿vale? Entonces, trabajando en esa zona de entrenamiento, estás trabajando sobre un sistema de producción de energía de esta curva. Entonces, pues bueno, es bueno conocer las zonas para poder trabajar exactamente lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué es el FTP? Primera cosa que tenemos que entender del FTP, que es una medida funcional. Funcional, ¿qué significa? Que la vamos a obtener haciendo pruebas en la carretera, en el rodillo, pero sin necesidad de equipo de laboratorio. El FTP lo que marca es el LT2, el umbral en el que la producción de lactato crece de forma descontrolada. Entonces, estando trabajando en el FTP o justo por debajo, vamos a poder mantener por un tiempo indefinido esa potencia. En el momento que superemos el FTP por muy poquito, esa potencia ya tiene una duración mucho más corta. De hecho, no vamos a poder aguantar a lo mejor mucho más de 20 minutos, 30 minutos y complicado que lleguemos a eso. Entonces, quedaros con la idea de que el FTP no es la máxima potencia que podemos hacer en 20 minutos, no es la máxima potencia que podemos hacer en una hora, no, olvidaros de todas esas definiciones. La definición mejor y más normal para el FTP es la máxima potencia que podemos hacer en un estado semipermanente, ¿vale? Más que permanente, semipermanente. Es decir, vamos a poder hacer eso de forma indefinida, entre comillas, con una ligera pérdida de potencia. Complicado, ¿eh? Pero bueno, más o menos eso. Entonces, ¿cómo averiguamos ese FTP? Haciendo un test de FTP, pero de 20 minutos, ¿de acuerdo? Ese FTP de 20 minutos tiene que ir precedido de un esfuerzo máximo de 5 minutos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es vaciar, no tenemos un depósito de gasolina que se llama W', que digamos que vale para nuestro esfuerzo anaeróbico. Cuando peguemos un esfuerzo máximo de 5 minutos, lo que vamos a hacer ese W' es reventarlo, vaciarlo. Nos vamos a quedar sin energía ninguna. Entonces vamos a descansar
5, 6, 8 minutos, ¿de acuerdo? Y empezaríamos ya el test de 20 minutos. Con lo que nos estamos asegurando que ese esfuerzo FTP que vamos a hacer es puramente aeróbico. No tenemos esfuerzo anaeróbico porque lo hemos gastado todo. Además de eso, vamos a activar fibras lentas de nuestros músculos que van a contribuir a ese VO2 max, que de otras formas no calentarían suficientemente rápido y no estarían preparadas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si no haces el bloque de 5 minutos? Pues yo, por ejemplo, no hago el bloque de 5 minutos. ¿Por qué? Porque no, no me da la gana, tío. No quiero. La bici es mía, el canal es mío. No quiero hacerlo. Si no lo haces, lo más probable que pase es que estés sobreestimando tu FTP, ¿de acuerdo? Entonces, tu FTP. Si yo, por ejemplo, el último que hicimos, que lo hicimos en directo, 200... salieron 200, me salió 245, realmente fueron 260 vatios, te tiene que quedar con el 95% de eso. Salen 245. Como yo no he hecho ese bloque de esfuerzo máximo de 5 minutos, realmente me lo está sobreestimando. De esos 260 vatios que yo hice, hay un componente anaeróbico importante, ¿vale? Si lo cogemos tal cual, el valor, ¿qué pasa? Que estamos poniendo la zona, porque el FTP lo vamos a usar para poner las zonas de entrenamiento, estamos poniendo la zona muy por encima o ligeramente por encima de lo que nosotros realmente podemos hacer. Entonces, simplemente a lo mejor un esfuerzo de tempo lo estamos convirtiendo en FTP, un esfuerzo de FTP lo estamos convirtiendo en VO2 max y un esfuerzo VO2 max lo estamos convirtiendo en anaeróbico. ¿Eso es malo? Sí, sí, sí es malo. Sí es malo porque no estamos entrenando de forma consciente lo que queremos entrenar. Cuando entrenamos tempo, queremos entrenar tempo. Cuando entrenamos FTP, queremos entrenar FTP. Son cosas diferentes. Entonces es importante que las zonas de entrenamiento estén bien puestas. No seáis como yo, hacer el test de 5 minutos, de verdad, ¿eh? El FTP, de nuevo, tiene una duración variable. Todo el mundo no puede aguantar el FTP del mismo tiempo. Entonces, hay una métrica que se llama TTE, que es el tiempo hasta el agotamiento, que es lo que aguantamos haciendo un esfuerzo de FTP. Obviamente, para saber un TTE de verdad, tenemos que hacerlo de verdad. E implica que tendríamos que pedalear al FTP todo el tiempo que sea necesario hasta que nos agotemos. Yo no lo he hecho, ¿eh? Yo juraría que hace por lo menos año y medio que no hago eso. Eh, Normalmente el tiempo anda entre 40 y 70 minutos, pero insisto, implica que estés entre 40 y 70 minutos pedaleando al FTP hasta que te agotes literalmente, ¿de acuerdo? Yo no lo he hecho. A mí normalmente me lo calcula el TTE bien con los entrenamientos que hago de tempo, bien con los entrenamientos que hago para calcular el FTP, y bueno, que normalmente hago media hora. Entonces a partir de ahí lo saca, entonces me lo deja en 31 minutos. Cuestión de que cojáis vuestro FTP y digáis, pues hoy voy a hacer esto y ahora los próximos 4 días no voy a tocar la bicicleta, porque va a generar una fatiga descomunal, ¿de acuerdo? Pero bueno, las dos cosas son entrenables, ¿vale? Tanto podemos entrenar el FTP como podemos entrenar el tiempo hasta el agotamiento. Eh, Normalmente, cuando sube el FTP, automáticamente el tiempo hasta el agotamiento baja. No podemos mantener la misma potencia al mismo tiempo. Es decir, si antes en 240 vatios, en 220 vatios, yo aguantaba una hora, ahora que tengo 240 vatios, no voy a aguantar una hora. Probablemente voy a aguantar nada más que a lo mejor 20 minutos, 35 minutos, 40 minutos. Voy a tener que entrenar el TTE para poder largarlo otra vez hasta una hora. Cuando vuelva a hacer un FTP, probablemente me encuentre con que mi FTP ha subido de nuevo, ¿de acuerdo? Esto ya os digo, nunca vais a estar felices y contentos, siempre van a fastidiar algo. Tenemos que tener en cuenta ese modelo de las tres zonas, que si no lo habéis visto, lo tenéis en el primer vídeo de la zona 2, que el FTP es un punto muy, muy significativo, que normalmente corresponde con el LT2. Pasado el LT2, de nuevo la producción de lactato se dispara, las mitocondrias no tienen capacidad de procesar más lactato y esa producción de energía tiene un límite de tiempo muy cortito, ¿de acuerdo? Es decir, estamos saturando nuestro sistema de lactato, no podemos procesarlo, no podemos sacar los desechos del lactato, entonces las células hay un momento donde no podemos producir más energía así. Y directamente paran de producir energía, que diréis, estoy reventado, estoy agotado, no puedo ni abrir los ojos. Pues eso, vuestras células han dicho, basta, se acabó. Problema del FTP, problema de los entrenamientos del FTP, que es complicado
hacer una buena estimación. ¿Por qué? Porque tenemos que estar 20 minutos en la bicicleta a ritmo constante, haciendo un esfuerzo máximo. Insisto, es un esfuerzo máximo, máximo en 20 minutos. Entonces, si no tienes mucha experiencia en la bicicleta ni tienes mucha experiencia sobre cómo se siente el FTP, es muy probable que des más fuerte de la cuenta y te revientes. Ese test no vale. Eh, Probable que a lo mejor te pongas muy conservador y no llegue nunca a exigirte suficiente. Ese test tampoco vale. Entonces, es complicado encontrar el ritmo. ¿Cómo se encuentra el ritmo? Con práctica. Esto no tiene más misterio de practicarlo muchas veces. Mientras sí, mientras no, ¿qué podemos hacer? Usamos un test de trampa. El test de trampa lo que nos va a hacer es cada minuto incrementar la potencia que tenemos que hacer hasta que lleguemos a la extenuación, hasta que no podamos más. Ese cuando no podamos más nos va a calcular unos porcentajes y nos va a calcular qué FTP nos correspondería. Yo os invito a que lo hagáis el test de trampa, descanséis y ahora digas, pues voy a rodar 40 minutos a ese FTP que me ha dado el test de trampa. O voy a rodar una hora a ese test de FTP que me ha dado el test de trampa. Aunque no tengáis mucha idea de montar en bici. Y lo vayáis sintiendo en el cuerpo qué significa el FTP, qué es el FTP, ¿de acuerdo? Eh, el tiempo que puedas aguantar buenamente, ese es tu TTE, ¿de acuerdo? Es una forma muy buena, rápida, de encontrar el FTP. Problema del test de trampa, de nuevo, que tiene un componente anaeróbico importante. Entonces, si anaeróbicamente soy muy fuerte, y normalmente la gente no tiene experiencia en el ciclismo, es anaeróbicamente muy fuerte, te vas a encontrar con que vas a sobreestimar tu FTP. Si te encuentras haciendo los entrenamientos con el FTP que te han dado y te va la vida en ello, y yo, baja el FTP, quítale 10 vatios, quítale 15 vatios y pruébalo de nuevo. De verdad que merecerá más la pena quedarse cortos de FTP que tenerlo muy alto. Bueno, pues ese punto que el test de rampa llama hasta la extenuación se llama MAP, que es la potencia máxima aeróbica. Es lo máximo de potencia aeróbica que vamos a poder generar. Y normalmente ese límite lo vamos a encontrar porque hemos llegado a un punto donde nuestro cuerpo no puede más. Bien, por problemas circulatorios o de respiración, es decir, no podemos latir nuestro corazón más rápido, nuestros pulmones no tienen capacidad para meter más oxígeno, nuestra sangre no tiene capacidad para llevar más oxígeno a las células, o bien por problemas periféricos, nuestros músculos no son capaces de aprovechar toda la sangre y todo el oxígeno que le está llegando para producir más energía, ¿de acuerdo? Las dos cosas se entrenan. Cuando no podemos producir más energía de esa forma, hemos llegado a nuestra potencia máxima aeróbica, ¿de acuerdo? Entonces, la idea del test, para plantearlo, lo que os digo es que os planteéis uno por lo menos de 20 minutos. Si podéis hacerle media horita va bien también, ¿vale? Pero mínimo 20 minutos. Y que usemos una estrategia en negative split, ¿vale? Diferencias negativas, creo que se llama en español. Vamos a empezar la primera parte del test a una potencia. Y conforme vayan pasando los minutos, nos tenemos que preguntar a nosotros mismos si puedo mantener esa potencia hasta el final. Y si puedo mantener un poquito más de esa potencia hasta el final e incrementándolo, ¿vale? Yo hago el test de rampa, o hago el test de rampa o tengo una idea en la cabeza de cuál es mi FTP. Entonces, si yo sé que mi FTP son 240 vatios, yo me pongo en 240 vatios, 245 vatios. Voy pedaleando. Si me encuentro bien, digo, guau, pues me encuentro estupendo. Voy a intentar 250 vatios los siguientes 5 minutos. Que me encuentro bien. Vamos a intentar 255. Y le vas metiendo, ¿vale? Hasta que llegue un momento que diga, buah, así no sé yo si voy a poder llegar hasta el final. Pues ese es el punto. Si tienes dudas de si vas a poder llegar hasta el final, vas a poder llegar hasta el final. Cuando digas, hostia, que no puedo llegar hasta el final, te has pasado de rosca y le has dado demasiado fuerte. Tienes que intentarlo la próxima vez un pelín más suave, ¿vale? La idea de todas formas del FTP es que sea constante, ¿de acuerdo? No, tenemos que evitar altibajos. Ten en cuenta, y hay gente que se obsesiona, que el FTP tampoco es demasiado importante, no deja de ser un punto más en esa curva de potencia de la que hemos hablado, ¿vale? La única ventaja que tiene el FTP es que nos proporciona una indicación muy rápida, muy simple y muy sencilla de cuál es nuestra capacidad en ciclismo. Si alguien te dice que tiene un FTP de 130 vatios y otro te dice que tiene un FTP de 400 vatios, pues tú más o menos te puedes hacer una idea de cuál de los dos está más fuerte, ¿vale? Pero no deja de ser un punto que tampoco hay que obsesionarse.
dependiendo del tipo de prueba, de hecho, es que ni siquiera puede ser lo más interesante para trabajar. Para las pruebas muy cortas, es mucho mejor trabajar la potencia anaeróbica, ¿vale? Eso está mal. Y la repetibilidad. Si la prueba es muy corta, no vamos a tener tiempo ni siquiera de rodar FTP, es que vamos a tener ruedas mucho más fuertes del FTP, vamos a tener que hacer a lo mejor esfuerzos mucho más fuertes. El FTP no es interesante para carreras muy largas, entramos en el caso contrario, es que no vamos a poder aguantar el FTP durante 4 horas, aunque en teoría podríamos, pero no vamos a poder. Entonces, carreras largas lo que es mejor es trabajar el LT1, ¿vale? Lo que delimitaba la zona 2 y empujarlo LT1, LT2 y empujar nuestro LT1 para que se vaya acercando al LT2, ¿vale? Conforme lo acerquemos al LT2, el LT2 va a incrementarse también, ¿de acuerdo? Pero al acercarlo lo que estamos consiguiendo es rodar en zona 2 con mucha más fuerza durante mucho más tiempo. Es más interesante que el FTP, ¿eh? Lo que sí que no es buena idea en absoluto es usar el FTP para entrenamientos por encima del FTP, ¿vale? No sirve, no sirve. Si lo probáis, cada uno de vosotros vaya a ser único y especial. Pero yo, por ejemplo, yo no estoy muy fuerte, pero yo cuando hago entrenamientos por encima del FTP, si lo hago con las zonas que recomienda, es que no sé si es Kogan, creo que era Kogan, las zonas son de Kogan. Si hago con la zona de Kogan, a mí no me hace el estímulo, es decir, yo hago a lo mejor al 105% del FTP. A mí me da igual, yo voy como si fuera FTP, no le noto mucho. Al 120% del FTP, pues normalmente puedo aguantarlo más tiempo del que debería. Entonces, olvidaros que el FTP no vale para eso, ¿de acuerdo? Si queréis hacerlo bien, lo mejor es usar la curva de potencia. En el caso de si tenéis pasta, creo que se llama Training Peaks, o lo calcula y hace los intervalos óptimos y todo. No hace falta gastarse pasta. Si queréis calcularlo, la mejor opción, si me queréis odiar, es el test 4DP. Buscarlo por internet, que es maravilloso y estupendo, tío. Es en un solo test de 1 hora tenéis un esfuerzo, son dos esfuerzos máximos de 5 segundos, te quedas con el mejor, un esfuerzo máximo anaeróbico de 1 minuto, el test, el, no, primero hay un map de 5 minutos. Hace los dos de 5 segundos, descansa un poquito, hace el máximo de 5 minutos, un máximo anaeróbico. Después descansa un poquito, hace el de umbral de 20 minutos, descansa un poquito y después hace un esfuerzo máximo anaeróbico de 1 minuto. Y después muere. Es algo maravilloso, tío, pero ese test te va a dar dónde está ubicado en cada una de las zonas, en cada uno de los sistemas de producción de energía. Es bastante bueno, es muy duro, pero mucho más completo que el FTP, ¿de acuerdo? Y te va a colocar mejor como corredor y te va a permitir conocer mejor tus intervalos. Si no lo queréis hacer así, hacedlo por separado. Un día te hace el de 5 segundos, otro día te hace el de 1 minuto, otro día te hace el de 5 y otro día te hace el de 20. Y los separáis y los calculáis, ¿vale? Porque eso te va a permitir mejor estimar esas cosas por encima del FTP, que es lo que deberías de estar haciendo, ¿vale? Ten en cuenta, y esto es complicado de entender, pero que para mejorar el FTP no hace exactamente falta entrenar el FTP. Directamente, por ejemplo, lo que os comentaba de la zona 2, si trabajamos el umbral 1, cuando nosotros empujamos el umbral 1 y le subimos la potencia del umbral 1, automáticamente el umbral 2 también sube, ¿vale? No tanto, pero sí que va a subir. Entonces, si empujamos el umbral 1, que no requiere tanto esfuerzo, no requiere tanta fatiga, vamos a mover el umbral 2, vamos a subir nuestro FTP. Problema que no lo vamos a subir tanto como si trabajamos el FTP, ¿vale? Quedaros con la idea de que el entrenamiento de FTP es duro, entonces la idea es que el 80% del tiempo tendría que ser zona 2, ¿vale? O tempo, pero tempo bajito, y el resto del tiempo podemos trabajar por encima del umbral, ¿de acuerdo? Pero no deberíamos de estar demasiado tiempo trabajando umbral por encima del umbral, porque ya digo, va a agotar, ¿de acuerdo? Aún así es importante que hagamos entrenamiento de umbral. ¿Por qué? Porque psicológicamente es positivo. Nos vamos a ir acostumbrando a ese esfuerzo, vamos a saber cómo es ese esfuerzo, vamos a poder interiorizar ese esfuerzo y vamos a saber cuánto tiempo vamos a poder manejar ese esfuerzo. Yo sí lo veo interesante. Para entrenar FTP, las dos formas más usadas son el steady state y el over-under. La duración de los intervalos es importante que no sea menos de 10 minutos y no sea mucho más de media hora, ¿vale? Yo sí hago intervalos de FTP de 40. Yo tengo hecho dos de 40.
en algunos entrenamientos. La idea de esto, el steady state, es que cojamos un objetivo de potencia y lo mantengamos el tiempo del intervalo. Y el over-under lo que vamos a hacer es trabajar por encima del FTP, por debajo del FTP, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Por ejemplo, si son 10 minutos, podemos hacer trozos de 2 minutos. 2 minutos por encima, 2 minutos por debajo, 2 minutos por encima, 2 minutos por debajo, 2 minutos por encima, 2 minutos por debajo. ¿De acuerdo? Lo interesante al trabajar el FTP es aumentar el tiempo, ¿vale? El tiempo en zona y el tiempo hasta el agotamiento. Entonces, bien, incrementamos los intervalos o bien añadimos más intervalos. Es decir, si hacemos un 2x20, pues podemos hacer un 3x20. Si estamos haciendo un 3x10 de over-under, pues podemos hacer 3x10, pero en vez de 10 minutos, lo podemos hacer de 12, de 15. De nuevo, los objetivos graduales, ¿de acuerdo? Es importante que si lo que queremos realmente es aumentar el FTP, lo que vamos a hacer es incrementar esa potencia, trabajar hasta el 105% del FTP. Si subís por encima, nos empezamos a meter ya en el VO2 max y ya estamos haciendo una cosa diferente, ¿vale? Pero hacerlo over-unders, que vaya a trabajar por encima del FTP, pero no mucho más por encima del FTP. Y es bueno para subir la potencia. Lo que es importante es cuando hay que decir basta y es cuando fallamos los objetivos de potencia. Si no podemos llegar a la potencia que se nos está pidiendo, si las piernas han dicho que no podemos, si estamos cansados, lo mejor es parar el entrenamiento ya, ¿vale? Descansar, recuperarnos, intentarlo otro día, dejar un día de descanso e intentarlo bien otro día. No conviene, si tenemos que hacer 200 vatios y nada más que podemos llegar a 180, dejarlo porque no estamos haciendo FTP. El entrenamiento no está atacando al sistema que tendría que atacar y no está siendo útil, ¿vale? Entonces lo mejor es parar y no acumular más fatiga. Y bueno, eso es la idea con el FTP. Yo espero que os haya resultado útil. Yo digo, el FTP es importante, pero no es lo más importante del mundo, ¿de acuerdo? De hecho, os lo digo, zona 2, en cuanto un poquito de FTP y, y está apañadito. Quedaros con la idea de cuándo cortar el intervalo, ¿vale? Que es súper importante porque si no muchas veces acumulamos fatiga para nada. A mí me ha pasado. Decir, bueno, pues no puedo llegar, le bajo un poquito. No, no le bajes, para del tirón. Bueno, señores, pues espero que haya resultado útil. Ya me comentáis en los comentarios dudas, preguntas o cosas que tengáis. Y nada, el próximo día no sé si será la zona 3 o la zona 5. Os lo cuento. Pasadlo bien.